Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio, el espacio de Eusko Ikaskuntza, en la sintonía de Onda Vasca. Hoy, domingo 15 de mayo, nos centraremos en las fuentes documentales medievales del País Vasco. Decir que desde 1982 Eusko Ikaskuntza viene editando en su colección Fuentes documentales medievales del País Vasco transcripciones de los textos de la Edad Media contenidos en los archivos del País Vasco, y que por eso hoy vamos a dedicar nuestra tertulia exactamente a eso, a las fuentes documentales medievales del País Vasco. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a los siguientes invitados. Por una parte, Rosa Ayerbe, directora de la colección de fuentes documentales medievales del País Vasco. Arratsaldeon. Arratsaldeon. También está con nosotros, saludamos a Víctor Herrero, miembro del Consejo de Redacción. Ha recogido la documentación referente al archivo de Arnali, entre otras cosas. Arratsaldeon. Y también saludamos a Felipe Pozuelo, que no podía venir a los estudios, pero sí le agradecemos su presencia al otro lado del teléfono. Felipe Pozuelo es miembro del Consejo de Redacción también y ha recopilado, entre otras cosas, la documentación referente a la cuadrilla de Salvatierra. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, antes de nada, decir que el objetivo de esta colección es transcribir y recoger la documentación medieval desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVI, ¿no? Sí, haciendo un pequeño inciso ya, porque no tenemos documentación de la Alta Edad Media en lo que es el País Vasco. Entonces, desde los primeros tiempos, los primeros documentos antiguos que podamos tener hasta la actualidad. Decíamos que ese era el objetivo. ¿Cuál es la metodología empleada para estas cosas? Bueno, para realizar cualquiera de estos trabajos y estas publicaciones, la metodología es bien sencilla. En primer lugar, hay que inventariar la documentación que se conserva en esos archivos. Inventariar supone localizar esos documentos para poder después o bien digitalizarlos o bien a través de fotocopias poder transcribirlos y luego ya editarlos. Esa es fundamentalmente la metodología, aplicando los criterios de transcripción paleográfica que están ahí, ¿verdad? Y que con pequeñas variantes, porque cada maestrillo tiene su librillo y desde la dirección respetamos la forma de trabajar de la cual, es lo que podemos hacer. ¿Algo más que añadir? Yo anotaría que además de la ciencia paleográfica, de la ciencia de las escrituras antiguas, utilizamos también la diplomática, el estudio o la ciencia dedicada al análisis de los documentos jurídicos. No podemos olvidar que estos documentos son la base sobre la que se confecciona el trabajo del historiador, y que sin ellos nos resultaría realmente difícil poder reconstruir este pasado. Entonces, evaluar previamente cuál es el valor como fuente para la reconstrucción de ese pasado, de estas sociedades pretéritas, de la sociedad vasca, de los vascos en su conjunto, pues es también uno de los elementos que se suma dentro de la propia colección. Felipe. Sí, sobre todo hacer hincapié en la dificultad que presenta a veces esa labor de recopilación, de buscar la documentación. Es una labor que últimamente ha mejorado mucho, porque la situación de los archivos ha mejorado también, pero sobre todo en los inicios era muy complicado. Era muy complicado llegar a archivos que estaban desordenados, que estaban en malas condiciones, y buscar una documentación muy concreta. Todo eso ha mejorado mucho, pero aún hay sitios en los que resulta complicado. Sobre todo yo me encuentro esa dificultad en Álava, porque en Álava la documentación que se busca ahora que estamos centrados en la documentación municipal no se limita únicamente a la que está en los archivos municipales. Álava tiene una estructura administrativa muy especial con casi 500 pueblitos, cada uno de los cuales tiene su propio archivo. Cada junta administrativa tiene su propio archivo, y cada uno de ellos hay que mirarlo y rebuscarlo hasta que encuentras lo que puede resultar interesante. Y esa es una labor quizá la más complicada de todo el trabajo. ¿Cómo comienza esa iniciativa? No sé quién decide tener esa iniciativa de empezar a buscar. Digamos que es un trabajo difícil. Es un trabajo complejo, y yo desde que llevo la dirección, que ya es unos cuantos años, lo que sí he querido es que en cada una de las comunidades o territorios, ¿verdad?, que conforman lo que hoy es Euskal Herria y donde tenemos gente trabajando,
pues tenga su propio coordinador. Y de alguna manera esta persona es la que, respetando las posibilidades que cada persona, cada transcriptor, cada colaborador pueda tener, pues organice un poco, ¿verdad?, los archivos que se vayan a ir trabajando. Es cierto lo que ha dicho Felipe, no solamente en Álava. Álava tiene una estructura distinta y es muy compleja, y la verdad es que hay que agradecer a Felipe todo lo que está haciendo, porque él está solo en semejante gran territorio, pero también en Guipúzcoa hay pueblitos donde todavía no ha llegado lo que es pues el trabajo, no se ha realizado el trabajo de catalogación de sus archivos, y yo he tenido que trabajar para hacer los inventarios pues en archivos donde era abrir un armario y empezar a mirar todo a ver si había algún documento antiguo. Estamos hablando básicamente del patrimonio documental, de acuerdo, que conservamos y que ha sido conservado pues por numerosas instituciones, además, como sobre todo la que estamos trabajando, que son los municipios propiamente. Pero efectivamente hay protocolos, hay expedientes judiciales, etcétera, que hay, con lo cual quiero decir con esto que hay una variedad grande de instituciones que han conservado esa documentación. Esos documentos, ese patrimonio histórico, lo que hemos hecho ha sido sobre todo, o lo que estamos haciendo, es sobre todo ponerlo en valor. Es decir, ya creo que hemos dado un paso en el sentido de que eran entendidos como papeles viejos, como papeles muy viejos. ¿Qué hacemos con estos papeles viejos, verdad? Pues simplemente pues conservarlos, y ahora lo que nosotros tratamos es, primero, de que dejen esa consideración peyorativa, es decir, se valore por su contenido y por lo que de nuestros antepasados muestran, por una parte, y por otra, lo que pretendemos es su difusión, difundir a la mayor parte del pueblo, del territorio y de aquellos interesados en conocer nuestro pasado, estos documentos. Bueno, estamos hablando de que está sobrando la documentación, ¿no? Pero ¿qué tipo de documentación se recoge en estas publicaciones? Bueno, en cuanto al trabajo que se está desarrollando, lleva distintas etapas, y estamos, yo creo que en la primera, que es la más costosa y la más cercana a todos nosotros, que es la documentación municipal. Entonces está ciertamente muy avanzado todo este trabajo de transcripción y edición de nuestras fuentes. Concretamente, en Vizcaya, prácticamente todos los ayuntamientos, todos los archivos municipales están ya transcritos y publicados, aquellos, lógicamente, que tienen documentación medieval. En Guipúzcoa aún nos faltan algunos archivos importantes, pero de unos años a esta parte se ha hecho un grandísimo esfuerzo por transcribirlos y publicarlos. Y en Álava pues está Felipe, que bueno, es tan amplio y tan complejo, y está haciendo tantos viajes, porque, como él ha dicho, primero hay que inventariar y localizar ese material para después dedicarle un tiempo que siempre es, además del tiempo que uno le tiene que dedicar al trabajo normal que le da de comer. Eso es un y trabajo, a la familia. Y a la familia, es verdad. Son actividades que desarrollamos paralelamente, ¿verdad?, a otras actividades que son las que verdaderamente nos permiten pues vivir. La verdad es que es vocacional lo que estamos haciendo. En Navarra también está bastante, se ha empezado, no se puede decir que esté bastante adelantado, y ahora hemos empezado en Iparralde, con lo cual para mí es una grandísima satisfacción de que, dentro de un par de años, 3 años quizá, podamos ya publicar algo de aquel territorio. Después de esa documentación medieval, municipal, ¿verdad?, lógicamente tenemos que avanzar más. Tenemos, como bien ha dicho Víctor, protocolos. Los protocolos son los documentos notariales, y es una riqueza enorme, y tenemos bastantes protocolos, muchos de ellos ciertamente en Oñate, en el Archivo Histórico Provincial, en Guipúzcoa, pero también hay en los propios archivos municipales protocolos, con lo cual pues es una tarea a realizar. En Vizcaya no se ha hecho todavía protocolos, hay que dar pendiente. En Vizcaya yo creo que no hay. Eso tengo oído de Aingeru Zabala, posiblemente, yo como no he trabajado. No se remontan a esa época. No lo sé, pero en Álava sí, en Álava nosotros hay sí. Una buena colección también. Sí, pues eso sería también el segundo paso quizá a desarrollar. Tenemos los archivos diocesanos, donde aparte de la documentación eclesiástica hay también documentación civil, que sí me gustaría también incorporar en la colección. Y ya después, salvo archivos especiales que pudiéramos encontrar, o particulares, que también los hay con documentación medieval, iríamos ya afuera. El salto afuera ya ha hecho Vizcaya, y de hecho estamos publicando ya por Vizcaya documentación medieval del Archivo General de Simancas, concretamente de su Registro General del Sello. Es un trabajo por años, o por muchos años, ¿verdad?,
ciertamente yo no sé si veremos terminada nosotros la tarea, porque tampoco se puede encomendar esta tarea a cualquier persona, porque hace falta una formación previa muy compleja, muy continua y seria, porque bueno, tienen que ser transcripciones en la medida de lo posible, lo más fieles posibles, para que nos asegure una buena lectura del documento. O sea, el trabajo que viene por delante todavía es muy complejo. En cuanto a lo que preguntabas referente a cómo se selecciona la documentación que se va a transcribir, desde el principio de la colección se fijó una fecha aleatoria como punto final. ¿Sí? Es decir, ¿qué consideramos documentación medieval? Se puso una fecha que es 1520, como podía haber sido cualquier otra cercana a esos años. ¿Sí? Pero algo había que poner. Se consideró 1520 porque era un número redondo y quizá fueran años de cambio. Yo creo que podría haber sido mejor 1521, por lo menos en lo que se refiere a Álava, puesto que se produce un cambio muy importante en cuanto al equilibrio entre distintas fuerzas a cuenta de la guerra de las comunidades. Sí. Pero se trata de 1520 por la parte alta, cronológicamente hablando. Sí, ciertamente al comienzo, cuando se inició la colección, yo estaba también, yo seguía los pasos de la misma, ¿verdad? Se trabajaba hasta 1500 y de hecho los primeros archivos donde se transcribió este periodo cronológico ahora están completando de 1501 a 1520. ¿Por qué pusimos 1520 después? Es un acuerdo al cual yo recuerdo cómo se tomó, porque decíamos, bueno, es que el mundo medieval no termina en 1500, tampoco termina en 1492, que es bueno la fecha que se suele tomar como cambio desde el punto de vista político, ¿verdad?, en la historia. Bueno, el mundo medieval todavía se prolonga y hasta donde dijimos, bueno, pues vamos a poner como referente pues la muerte de Fernando, del rey católico, y la llegada al trono de Carlos I. De todas maneras, como sabe Felipe o sabe Víctor, y de hecho en el último libro Víctor ha alargado el periodo hasta 1527, pues porque interesaba por un documento muy especial. Yo en cierta ocasión, Felipe, también terminé en 1521, concretamente en un pleito donde, bueno, había empezado en 1515 o 1516, pero claro, la sentencia me la daban el 21 y decía, yo no puedo cortar en 1520, tengo que mostrar a todo el mundo qué es lo que ha pasado en este proceso, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues siendo 1520 la fecha de referencia final, no es inconveniente el que, bueno, si es yo también lo he hecho en un par de libros. Exacto, se plasma. Porque no puedes cortar las cosas. Yo creo que se ha sido flexible. Sí, para eso están las normas, para saltarlas al final, ¿no? Que se les permite pues ciertas licencias a la hora de la transcripción, algún personalismo o algún detalle que le parece pues que borda mejor la colección, pues uno de ellos es el del establecimiento de la fecha, no como un límite fijo, sino más como orientativo. Los distintos motores de la historia, pues todos sabemos, Rosa ha citado al motor histórico, político, basado pues mucho más en hechos de naturaleza militar y por lo tanto o de naturaleza sucesoria y por lo tanto más fácil de marcar, pero los movimientos sociales pues son un motor mucho más lento y bueno, pues jugamos un poquito dentro de las coordenadas que nos vienen marcadas para la publicación y edición de estos textos. O sea que no hay una muga, ¿no? Estricta, diríamos. No. Es la fecha de referencia que, bueno, si no hay una razón especial para pasarla, pues no se pasa, simplemente. Por ejemplo, en el caso de Hernani se traspasó en 7 años, ¿no? 1527, el otro día lo comentábamos, y bueno, pues todo ello gracias a que aparecía en ese periodo pues un documento que era el elenco fiscal de las alcabalas de la villa, el pago por parte de los vecinos de Hernani del impuesto de las alcabalas, lo que hoy diríamos vulgarmente como el IVA. Lo traduciríamos por el IVA. Entonces aparece todo este listado de los pobladores. Poder contar con una primera referencia a todos ellos en una época tan lejana, 1527, pues hacía de una manera pues bueno imprescindible prácticamente la presencia de ese documento. Y entonces se incluyó perfectamente en la colección y no trastoca para nada, pienso yo, el sentido mismo que tiene en su ámbito cronológico.
Hablando de los tipos de documentación, comentabais documentación municipal, documentación, protocolos, ¿no? Cuando decís documentación municipal, ¿a qué referís exactamente? Bueno, la documentación municipal es muy compleja porque puede ser desde una carta a Puebla hasta unas ordenanzas municipales, hasta unos cuadernos de cuentas, todo lo que se genera en la vida propia del municipio. Sí, o sea, las instituciones tienen pues una serie de actividades, una serie de fines, ¿verdad? Igual que hoy, que se fijan pues de alguna manera controlar, gestionar los recursos, ordenar la población, etcétera. Entonces, fruto de cumplir con todas estas misiones, la misión económica, la misión social, la misión de gobierno, la misión administrativa, etcétera, son estos documentos. Entonces tenemos, pues como a día de hoy, libros de actas, tenemos actas, tenemos la contabilidad que en la época se llevaba, tenemos la correspondencia que se mantiene entre particulares o entre distintas instituciones, pleitos también, porque el juez de primera instancia era el alcalde. Entonces, pues también aparece allí una sociedad bastante pleiteante, además, por cierto, y todo ello ha sido, bueno, pues lo que ha formado el pozo, el sedimento de estos primeros archivos, que empezaron siendo unas pequeñas arcas que eran trasladadas según el sitio donde celebraban las reuniones y que han acabado formando parte hoy de edificios propios o formando parte de las propias casas consistoriales dentro de las mismas, como un servicio más que presta el ayuntamiento. Insistir sobre todo en lo que acabas de decir. Los archivos, la documentación no surge como archivo en sí. La documentación es un instrumento utilitario. Se guarda para ratificar privilegios o para dejar constancia de acuerdos del ayuntamiento. Es decir, la documentación surge con un carácter administrativo como la que surge ahora mismo. El carácter histórico se lo damos nosotros por el paso del tiempo. Sí, es muy importante señalar que todo este proceso de custodia, de creación de documentos en todas estas instituciones, sobre todo se desarrolla, no es que surja, no tenemos nosotros constancia anterior, pero sobre todo se desarrolla a partir de la expansión del derecho romano, donde lo importante para demostrar los derechos y defender los derechos es el documento escrito, porque la palabra sí sigue siendo válida, pero la memoria humana es muy flaca, las generaciones van pasando, pero el documento queda ahí escrito y eso es la salvaguarda de determinados derechos. De ahí la importancia de que estas instituciones, cuando empiecen a ser sobre todo autónomas y tengan una cierta entidad y sobre todo una conciencia de que tienen derechos que tienen que salvaguardar, empiezan ya a conservar en estas arcas, que generalmente se guardan además en las iglesias, en un huequico, con 3 llaves que guardan distintas personas y enrejada. Es muy importante. Y hay ordenanzas municipales incluso que prohíben al regimiento el que se saque del pueblo estos documentos, tal es el valor que tienen los mismos. Yo sí quería remarcar que al menos en Guipúzcoa, que es lo que mejor conozco, estos archivos municipales no solamente tienen documentación municipal, tienen muchísima documentación provincial. Hay registros de juntas, hay acuerdos de la provincia, ¿verdad? Y que se custodian y se guardan y se conocen solo porque alguno de estos ayuntamientos ha conseguido conservar, y es muy importante a nivel provincial. Bueno, la colección acaba de presentar su número 142, si no me equivoco, donde se recoge, hemos comentado, la referente al archivo de Hernani, ¿no? El archivo municipal. Sí. El archivo municipal de Hernani. Recogida por ti mismo, ¿no, Víctor? Sí. Bueno, explícanos un poco cómo... Bueno, ¿cuál ha sido el proceso? Bien, en este caso pues presentamos una documentación que abarca de 1379, el primero de los documentos conservados, hasta 1527, en el que hemos hecho el corte, como comentábamos, por el interés que desprendía este documento, en el que nos aparecían citados pues estos habitantes de la villa. En su conjunto no es un numeroso, el volumen de documentos se reduce a 41 documentos, y básicamente, si vemos, es de etapa pues bajo medieval. Evidentemente la villa la villa de Hernani tiene mucha más historia, mucha más antigüedad en su fundación, ¿verdad? Pensamos que en 1256 es fundada por el monarca castellano Alfonso X.
en su interés para la exportación de la lana meseteña, de la lana de la mesta. Pero no conserva en ese sentido documentación. Y una de las razones que alegábamos en el trabajo pues ha sido de alguna manera las vicisitudes políticas que ha tenido que padecer Hernani. Hernani ha padecido sucesivas quemas y destrucciones. Concretamente nos centrábamos en la de la guerra de Navarra. En 1512 el ejército francés, en su intento de toma de San Sebastián, pues arrasó, entre otras poblaciones, a la villa de Hernani. Y esto de alguna manera pues marca un poco, determina de alguna manera el volumen de documentación que nos encontramos. A partir de ahí, lo que podemos ver es una documentación con un sentido económico muy importante. Es decir, surge a través de esta documentación la importancia y el interés que en esos momentos la cuenca del Urumea, el valle del Urumea, tiene, tanto para los pobladores de la villa como para los propios dueños de las ferrerías, como para la villa de San Sebastián, que también tenía posesiones y pretende algunas posesiones dentro del valle, y por último también al obispado de Pamplona, que contaba con nada más y nada menos que 22 seles dentro del propio territorio del valle. Y ese es un poco en conjunto lo que la documentación pues nos va enseñando y mostrando, toda esa actividad económica centrada en el eje geográfico de la cuenca del Urumea y básicamente en los sectores de producción de hierro y de madera. No podemos olvidar también que la madera pues es un elemento de la cultura de la época de primer orden, con el que se fabrica desde las casas hasta los barcos, o se prepara el carbón, que va a ser pues el elemento básico para la confección o para el trabajo de esas ferrerías. Y bueno, por curiosidad digo, ¿cómo buscas, cómo encuentras esos documentos, ¿no? ¿Qué recursos tiene alguien que quiere hacer ese trabajo? Bueno, en principio tenemos la gran suerte de que el archivo de Hernani, el archivo municipal de Hernani, cuenta ya con archivero. Además, lo podemos decir con orgullo, fue alumno, por ejemplo, de Rosa Hierve, y entonces pues es una persona que tiene una formación suficiente y una formación vinculada a la organización de esa documentación. Entonces ahí ya teníamos pues el primer peldaño realizado. Si a eso añadimos que ya el grupo Doctor Camino en los años 70 editó un antiguo inventario de este archivo realizado por Fausto Arocena, que fuera también archivero de la provincia, pues claro, todo esto nos va facilitando mucho el acceso a esa documentación. A partir de ahí, pues uno utiliza pues las herramientas y los instrumentos con los que su formación de historiador, de licenciado en historia y de conocedor un poquito de la historia de la provincia, le va dotando. Y entonces pues vas haciendo esa selección, vas contrastando las copias, vas buscando el original o el documento más próximo a ese original más adecuado, y vas realizando esa paulatina transcripción, esa continua traslación pues de las formas gráficas antiguas, ¿verdad?, a nuestras formas gráficas modernas, desarrollando sus abreviaturas y utilizando todos los recursos para hacer lo más entendible, lo más comprensible a los investigadores y al público en general, pues la información allí contenida. Bueno, estamos hablando de la edición número 142 de esta colección de Eusko Ikaskuntza, que hablamos de fuentes documentales medias del País Vasco, pero también ha habido más. Por ejemplo, la anterior ya hemos comentado antes, la 141 fue la de Felipe Pozuelo, ¿no? La que hizo el propio Felipe, referente a la cuadrilla de Salvatierra, ¿no? Sí. Felipe, pues cuéntanos un poco también. Bueno, el 141 concretamente es una parte del Archivo Municipal de Salvatierra. El Archivo Municipal de Salvatierra es un archivo espléndido, probablemente el mejor archivo de Álava después de Vitoria. Vitoria todavía no está transcrito y publicado y es más completo si quieres, pero el de Salvatierra es un archivo buenísimo que comienza en 1256 y tiene una colección de pergaminos espléndida y una continuidad de documentos ideal, y además teníamos la suerte de que en los años 80 hubo un equipo trabajando y catalogando
todo el archivo, toda la documentación histórica hasta finales del siglo XIX. Y de ese trabajo surgió ya la publicación del catálogo en los años 80, no recuerdo si fue en el 85, 86, de manera que conocíamos muy bien la documentación que había en el archivo, no solo las piezas sueltas, los pergaminos o las piezas en papel, sino todas las copias que se sacan y aparecen muchas veces en cartas ejecutorias muy posteriores, que son documentos gordísimos, enormes, muy difíciles de expurgar hasta encontrar el documento medieval que te interesa. Y este conocimiento había propiciado que ya se hubieran publicado 3 tomos del archivo. El primero en el año 89 lo publicó Esperanza Iñurrieta, con la documentación anterior a 1400, y después Francisco Javier Goicolea publicó otros 2 con la documentación del siglo XV. Entonces yo de lo que me he ocupado en este último tomo es de completar ese ciclo y publicar la documentación que se produjo entre el año 1501 y 1521. Yo también me he saltado la fecha tope esa que habíamos puesto de inicio para... Entonces queda claro lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, para incluir ahí la documentación que hace referencia a la Guerra de las Comunidades. Que es muy importante. La villa de Salvatierra pertenecía al señorío de los Ayala, era el señor Pedro López de Ayala, al que se conoce como el Comunero, y que tuvo un papel muy importante en el enfrentamiento de esa guerra, un papel que condujo a que perdiera el señorío sobre Salvatierra, de manera que la villa había conservado muy bien documentación de ese proceso, y era una pena que por un año se quedara fuera de la publicación. Eso hizo que el tomo se alargara un poquito más, y como además estaba cerrando un ciclo, se ha aprovechado también para incluirle un anexo en el que se incluye alguna documentación que no se había publicado en el primer tomo. Así hemos completado toda la documentación de la villa. Respecto a lo que comentabas de la cuadrilla de Salvatierra, estos 4 tomos, que son de la villa, se completan con otros 3 de todo el resto de la cuadrilla. Como sabes, Álava está organizada en cuadrillas, en zonas, digamos en comarcas, y hay otros 3 tomos que recogen la documentación de los municipios que rodean a Salvatierra. Entonces, en conjunto son 7 tomos, de los cuales yo soy responsable de 4, de este y de los otros 3 correspondientes a los otros municipios, en los que se han publicado pues 630 documentos. Ha sido una buena colección, son más de 3.000 páginas de documentación. Sí, yo quiero alabar aquí la gran labor que está desarrollando Felipe. Él no lo va a decir, pero le digo yo, porque yo creo que el último volumen que él ha publicado es el más grueso en páginas de todos los que conforman la colección, que no tiene una paginación determinada, sino que depende del tipo de materiales que se hallen en estos archivos. Pero este ronda las 1.000 páginas, este último volumen. Gracias, Felipe. Bueno, estábamos hablando de otras ediciones de esta colección. Rosa, tú como directora, también vosotros como miembros del Consejo de Redacción, ¿tenéis alguna edición en especial que destacar, aparte de los que hemos hablado? No sé, Bueno, todos tienen su importancia. No hay documento que no tenga un valor único, porque son documentos únicos, y si hay copias hacemos que sea único, porque recogemos el documento más fiel, el originario, en la medida de lo posible. Yo sí destacaría, sobre todo porque es de los últimos archivos que se han trabajado, la gran riqueza documental que tiene Oyarzun, donde hemos estado trabajando 4 personas y donde van a salir posiblemente 4 volúmenes también, siendo un valle como era, no era un ayuntamiento no era una villa fuerte, como podía ser pues Azpeitia mismo, como podía ser Mondragón, que tiene varios volúmenes. Era un valle, y sin embargo tiene una documentación riquísima, a pesar de que se hayan perdido algunos privilegios. A mí sí me da pena que San Sebastián pues ha sufrido tantas incursiones enemigas, ¿verdad?, y tantos incendios, etcétera, que ha perdido pues prácticamente, no voy a decir todo porque algo hay, pero gran parte de esa
esa documentación propia de la villa. Lo demás pues sería no menos que Vitoria, que ha sabido conservar y custodiar su inmensa masa documental de pergaminos. Sí, al respecto yo quería señalar la labor que se ha realizado con el Archivo Municipal de Bilbao. Es algo que me toca muy de cerca porque es mi labor profesional, es donde yo trabajo. Y allí estuvo haciendo la transcripción un equipo, Javier, Conchi y Adela, que se enfrentaron a una dificultad añadida, pero una dificultad muy fuerte. Como sabéis, el Archivo Municipal de Bilbao sufrió las inundaciones del año 83 de una manera espantosa. Entonces, la situación en que estaba esa documentación es penosa. Hemos restaurado, se ha recuperado, hay mucha documentación que se puede leer medianamente bien, pero hay otra que tiene unas dificultades de lectura increíbles, y el equipo ha conseguido transcribir prácticamente todo. Ha conseguido transcribir todo, ponerlo al alcance de cualquiera y facilitar de paso la conservación de esa documentación, porque a partir de ahora va a ser muy difícil que se necesite recurrir de nuevo a una documentación que está muy deteriorada. Esa labor ha sido una de las mejores del conjunto de la colección. Y estoy hablando pues de 8 o 9 volúmenes, no estoy hablando de una documentación pequeña. Sí, es que yo quiero recalcar, ya que tú lo has citado y me has dejado en bandeja, Felipe, que la importancia de esta colección no es solamente que se pone a disposición del investigador o del lector, el que quiera adentrarse en este mundo por sí mismo, ¿verdad? Ese material que no va a tener que aprender paleografía para leer, porque ya le hemos leído nosotros, sino sobre todo es salvaguarda de ese material tan importante y único que no va a tener por qué ser consultado ya en adelante por, digamos, ninguno. Alguno puede querer ver el original, pero no va a tener que ser consultado. Con lo cual, bueno, pues es un elemento importante, ¿verdad?, para que el patrimonio documental que tenemos en todo el territorio se mantenga incólume. Claro, ponemos de alguna manera no unidades, sino suma de unidades. En estos momentos el conjunto, estos 142 volúmenes y los que se sigan sumando, claro, va a permitir ya no solo en la elaboración histórica acercarnos a la microhistoria municipal, sino creo yo más que vamos a poder sumar, hacer una suma en estos conjuntos y poder ya, por lo tanto, vislumbrar estudios transversales de distintas instituciones o incluso de distintas personas y actividades, que de alguna forma hace la suma del conjunto documental. Entonces, aquellos municipios que han tenido la desgracia, porque en los siglos transcurridos no han podido conservar su documentación, como pueda ser el caso de Zarauz, pues de alguna manera van a poder ver ayudada ese desconocimiento por todos los archivos que en los alrededores sí que han tenido relación con ellos y han conservado alguna documentación. Entonces, creo que la suma de todos ellos da una luz todavía más intensa que la individual de cada uno de ellos. Es muy acertada la reflexión que hace Víctor, porque tenemos varios archivos que han perdido por distintas razones, sobre todo incendio, Usurbil, Urnieta, como has comentado también, Zarauz, y Orio incluso, que tiene algunos, pero ha perdido su inmensa masa documental, y la historia solo se puede hacer a través de documentos anexos o anejos, ¿verdad?, que se pueden localizar en archivos vecinos o en archivos foráneos, porque ellos no tienen ese material, se ha quemado. Bueno, hemos hablado también, que podemos averiguar, ¿no?, a través de la documentación medieval. Hemos hablado de casos concretos, pero bueno, generalmente, para que quede claro, ¿qué información nos aportan estos documentos ya en general? Información de todo tipo. Cualquier tipo de investigación que se quiera hacer, ya sea de mentalidades, ya sea económico, político, jurídico, histórico, de cualquier tipo de investigación, lógicamente genealógico, bueno, que es muy importante, onomástico, que bueno, Alfonso Irigoyen trabajó mucho este mundo y falleció. Pero cualquier tipo de investigación seria que se tenga que hacer en el futuro en este país, o ya se está realizando de hecho, pues es en base a documentos. Los materiales que nosotros aportamos en la colección, como he solido decir muchas veces, son los mimbres con los que después, según cómo se utilicen, se constituyen los textos.
Todos son distintos, pero están basados con unos mismos mimbres. Eso es fundamentalmente. Sí, nos podemos acercar a cómo eran nuestros ancestros, cómo eran, cómo funcionaban, qué hacían, qué se dedicaban. Y encontraremos pues sus actividades, zapateros, vendedores, cofrades, es decir, apodos. Sí, también vamos a encontrar numerosos apodos en la documentación. Y por supuesto, no solo enriquecemos el conocimiento de ese pasado, sino también, bueno, otra de las cuestiones que podríamos citar, el conocimiento del euskera de aquella época. Aunque básicamente los documentos están escritos en castellano, porque es el lenguaje administrativo de la época, porque es el lenguaje de los profesionales de la escritura, claro, pues numerosos términos que no tenían traducción al castellano, estaba pensando en las maquillas o de las artes de pesca que nos aparecen en Fuenterrabía, instrumentos de ferrerías, etcétera, plantas, árboles, etcétera, pues nos vienen allí citados y reseñados. Entonces, a poco interés que uno tenga en, bueno, ¿y cómo se desenvolvía esta gente con una tecnología inferior, ¿verdad?, pero no con menos inteligencia que nosotros, pues va a poder seguramente más, ¿no? Mucho sentido común. Entonces, pues va a poder acercarse al sentimiento religioso también de la época, pues y va a poder descubrir quiénes eran los propietarios de esas iglesias. Posiblemente se le llame la atención que no era la iglesia, por ejemplo, sobre todo en el caso guipuzcoano, la propietaria de las iglesias, sino que eran los concejos o señores particulares quienes ponían a los párrocos, etcétera. Pero va a descubrir romerías, va a descubrir bailes, va a descubrir toros, relaciones familiares. Cualquier tema, cualquier aspecto de la vida va a tener. El objetivo es acercarnos a la historia, ¿no? A nuestra historia, más o menos. Conocer y acercarnos a nuestra historia. Porque es importante, ¿no?, saber también de dónde venimos. Lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Es una expresión que yo utilizo siempre porque es la verdad. Bueno, está yendo el tiempo de una manera increíble. Estoy mirando ahora. Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo también, ¿Cómo se consigue que estos documentos no se pierdan? Estos documentos viejos, en algunos casos, ya habéis comentado que suele haber dificultades en cuanto a guerras, inundaciones. A pesar de que no haya guerras o inundaciones, también supongo que habrá dificultades de otro tipo también, ¿no? ¿Cómo se consigue que se mantengan? Los soportes utilizados, hablamos de papel, Felipe nos habló de papel y de pergamino, pues son soportes que tienen una perdurabilidad, pues muy grande, es decir, que han aguantado cientos y cientos de años, e incluso las tintas con las que se han fijado sobre esos soportes, pues también. Ya nos gustaría a día de hoy que las fotocopias, los faxes, los periódicos, etcétera, tuvieran esa sensación o esa durabilidad. Yo suelo decir que estas gentes hacen pocas cosas, pero cuando las hacen con un sentido de permanencia, de perduración, de dejar memoria de los hechos de una manera clara y palpable. Entonces, tanto los soportes no van a mirar tanto el precio de ese soporte o la utilización de las tintas, su coste también en cuanto a la confección, etcétera, sino la perdurabilidad de esos documentos. Y gracias a todo ello, pues han aguantado quemas, inundaciones, en fin, distintos animales que también aprecian, ¿verdad?, estos papeles y estos pergaminos, y nos han llegado a día de hoy. Es cierto que algunos de estos documentos están deteriorados y su lectura es muy dificultosa y su conservación también. Algunos tienen la suerte de llegar a los laboratorios donde se reconstruyen de alguna manera o se fijan para que no se siga deteriorando. Lo que pasa es que no hay dinero para proteger de esa manera todo el patrimonio documental que tengamos, y siempre, todos los años, pues hay que seleccionar algunos documentos de especial interés. Estos documentos, bueno, tanto pueden ser pergaminos. El pergamino, el problema yo quizás sea el gusano, ¿verdad?, el que horada, también la humedad, que llega a manchar tanto lo que es la materia escritoria, que es ilegible, en su caso, la documentación. Pero bueno, hay que hacer un gran esfuerzo con esos documentos, porque su vida, si no se toma, ¿verdad?, claro, se pone soluciones, es corta. De todos modos, la pregunta sobre la conservación de la masa documental es recurrente. Yo cada vez que voy a algún archivo nuevo, pues los que andan por allí siempre me preguntan, bueno, tenemos esto, pero seguro que se ha perdido mucho más. Claro. Yo creo
creo que no se ha perdido. A ver si, a no ser que haya ocurrido una desgracia global que se ha llevado un archivo por delante, los responsables siempre han procurado conservar la documentación, porque la documentación siempre ha sido muy importante para ellos. En Vizcaya, por ejemplo, de documentación medieval se ha perdido Bermeo, porque se quemó, porque aquello desapareció, pero prácticamente toda la demás está. Siempre se ha dicho, es que la documentación ha desaparecido, pero yo creo que hasta ahora es que no se conocía la que había. En cuanto hemos rebuscado un poco, ha surgido la documentación, estaba ahí, se conservaba. Quizá el caso de Guipúzcoa tú lo conozcas mejor, pero en cuanto a Álava y en cuanto a Vizcaya, la documentación desaparecida es mínima. Mira, en nuestro caso yo conozco, últimamente ha aparecido todo un archivo municipal que estaba en casa de un particular que lo ha entregado de forma anónima. Bueno, es un caso para felicitarnos, pero también pero en caso contrario de desidia, de ese tipo de cosas. En caso contrario también hay ejemplos, Felipe, porque también se me ha dicho en cierto archivo que se perdió mucho porque se utilizaba para calentar la caldera de la escuela municipal que estaba en el ayuntamiento. Sí, yo esas historias me he encontrado en muchos sitios, pero luego vas al archivo y tú dices, con lo que hay y con lo que es este lugar, este es el archivo, no tiene por qué faltar documentación. Otra cosa es que los responsables, los propietarios, los alcaldes, pues quisieran tener mucho más, pero es que eso es lo que se ha producido. Tú vas a cualquier anteiglesia de Vizcaya y la documentación medieval es mínima, pero es porque nunca la ha tenido. Mira, en nuestro caso concreto, los archivos pequeñitos que habían sido aldeas avecindadas a las villas, pues hoy o no tienen documentación de nuestra época, o tienen 1, 2, 3, 6 a lo más, pero si alguno conserva es Ataún. Y Ataún conserva, ¿por qué? Porque estaba su arca en la iglesia y el párroco no dejaba entrar a nadie. Y de tal manera que cuando el obispado ha recuperado o ha llevado al obispado, ¿verdad?, hace un tiempo a esta parte, pues tienen esa petición desde el Vaticano, ¿verdad?, que se centralice la documentación histórica de las iglesias. Llevó también la documentación municipal, allí se inventarió, allí se catalogó y devolvió al municipio. Y hoy tiene una documentación preciosa y que va a dar lugar a un volumen exclusivo para Ataún, pero no es lo normal. Se ha perdido, en nuestro caso se ha perdido documentación. Sí, yo suelo recordar siempre el ejemplo de la provincia de Guipúzcoa, del archivo provincial, que a mediados del siglo XVI estaba conservado, como muy bien ha dicho Rosa, muchas veces en las iglesias, estaba conservado en la iglesia y esta prendió fuego. Entonces el archivero, el encargado entonces del archivo de la provincia, pues decidió salvar esa documentación. Y fruto pues del estrés, supongo yo, porque pues lanzó por la ventana de la iglesia, lanzó los documentos. Claro, pero estaba el río Oria al otro lado, esperando a los documentos. Mala suerte. Y claro, pues sí, los legajos pues fueron viajando a lo largo del río y fueron causa de... Algunos se pudieron recuperar, pero otros pues se perdieron definitivamente. Quiero decir con esto, bueno, y los que se recuperaron, muchos de ellos con la humedad se están deteriorando. A día de hoy, pues sí. Y eso que estoy diciendo se puede saber, es decir, en esta labor de recopilación de documentos, ¿hay algún momento, alguna vez que puedes decir, ya está, ya la tarea está finalizada? No se puede decir. Se puede decir con respecto a un archivo concreto, dominado por un buen catálogo, etcétera, y donde pues no sea grande la masa. La labor de búsqueda de información documental, yo creo, repito, como he dicho al comienzo, pues que yo no voy a verla, porque información sobre nuestros territorios tenemos aquí, tenemos fuera también, y en los lugares donde menos esperes. Porque además hemos sido, concretamente en Guipúzcoa al menos, generadores de personajes ilustres que han pasado a la corte, que han encumbrado con familias notables tituladas, y dentro de esos títulos pues tienen la documentación que sus familias guipuzcoanas pues han ido generando. Con lo cual, lo difícil es siempre llegar a esas puertas, llegar a esas personas y que nos dejen, trabajar esa documentación medieval que ellos conservan, porque es cierto que es documentación de la familia, pero es que esas familias también forman parte de nuestro territorio, forman parte de nuestra historia, ¿verdad? Porque somos todos importantes, todos necesarios y todos aportamos en nuestra convivencia diaria, y el reflejo que ellos tienen en la documentación pues nos interesa mucho conocer.
porque hay gente, no solamente de ellos, hay gente, ¿verdad?, que está vinculada a esas familias y que son de nuestros pueblos. Así es. ¿Algo que añadir respecto a eso, Víctor o Felipe? Bueno, es que seguiremos buscando, que no nos vamos a dar por vencidos, que, como muy bien ha dicho Rosa, pues en cualquier momento aparece un nuevo documento, pues iremos tras él. Es decir, que sí que el objetivo es, desde luego, ser exhaustivos y dar a conocer, sin predilección por unos o por otros documentos, sino todos los documentos que abarcan este periodo medieval para la historia del País Vasco. Yo sí quería recalcar, Felipe, perdóname, te interrumpo, no te dejo hablar, pero sí que quería recalcar que es muy importante este periodo. No es que sea el primero, el más difícil, no, es muy importante porque la base de lo que va a ser después el antiguo régimen, todo el periodo moderno, etcétera, arranca de ahí. Nuestros particularismos forales, nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestras instituciones, todas arrancan de este momento. Entonces, conocer con profundidad, con detalle, ¿verdad?, toda esta información, todo este mundo, llamemos bajo medieval, alto medieval, que es el comienzo ya, alto moderno, bueno, es importantísimo porque ahí se asienta todo lo que va a ser la historia posterior. Felipe, te dejo. No, yo solo quería recalcar la diferencia que hay en estos momentos en cuanto al conocimiento de este pasado respecto a la que había al conocimiento que había hace 20 años cuando empezó su andadura la colección. Yo recuerdo que entonces quise empezar a hacer mi tesina. Cuando acabé la carrera, empezar a hacer una tesina sobre Salinas de Añana, y bueno, pues lo primero fue intentar recopilar la documentación, y me encontré con que era un municipio que abría 2 horas durante 2 días a la semana por las tardes, no tenía fotocopiadora y tenía un archivo estupendo, pero no había manera de poder estudiarlo. Hoy esa documentación está publicada en la colección, cualquiera puede acceder a ella, y alguno de los tomos es interesantísimo. A veces me tiro de los pelos pensando la tesina o la tesis que podía haber salido de aquel archivo si el acceso en aquel momento hubiera sido más sencillo. Sí. Porque lo tuve que dejar, al final era imposible. Sí. Sí, entonces esa diferencia es la que a mí me interesa señalar en este momento, más que saber cuánto puede quedarnos. Sabemos que queda mucho trabajo por delante, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará. Sí, alguien lo hará, eso es importante. Sí que quería yo decir también, para que todos los oyentes lo sepan, ¿verdad?, que el trabajo que está haciendo Eusko Ikaskuntza a través de los equipos de trabajo que están dentro de la colección es muy importante. Hoy se está publicando en papel y hoy se ha empezado también a poner en red, concretamente, al menos para la documentación guipuzcoana, gracias a una ayuda de la Diputación. Bueno, pues los libros que están ya agotados, que no se vuelven a imprimir, pues se han subido a la red. Es decir, se están poniendo en acceso libre desde cualquier punto del mundo. Y la idea es que con el tiempo, pues poco a poco, la colección entera esté puesta en red. Eso es importantísimo. Esta colección hoy es lo mejor que se está haciendo en cuanto a edición de fuentes, en cuanto a edición de documentos en toda Euskal Herria. Eso lo he dicho siempre y lo seguiré. Eso te iba a preguntar justo, si esta colección de Eusko Ikaskuntza se puede conseguir de alguna manera. Has dicho, se puede comprar, has dicho también. Se puede comprar, porque lógicamente los libros últimos que están saliendo, esos primero, hasta que se agoten las ediciones, que cada vez son más cortas por cuestiones económicas, pues con el tiempo van a estar todas puestas en red. Pues es interesante, ya que es un tema, ya hemos comentado, es un tema interesante. Yo creo que merece la pena pues echar un vistazo a esta colección de fuentes documentales medievales del País Vasco de Eusko Ikaskuntza, pues para lo que hemos comentado, ¿no?, acercarnos y conocer un poco más a nuestra historia, que creo que es importante, ¿no? Pues nos vamos a despedir ya, nos hemos quedado sin tiempo, no creo que haya algo más que añadir así. No. ¿Eso nos ha escapado? No. Agradecer la oportunidad de dar a conocer este trabajo tan importante y callado que se está haciendo en Eusko Ikaskuntza. Pues, quizás hacer un llamamiento y decir que a cualquiera que esté interesado en colaborar con la colección, que se sienta capaz de transcribir documentación, nosotros tenemos las puertas abiertas para él. Por supuesto. Pues agradeceros a vosotros también por estar con nosotros, Rosa Hierve, eskerrik asko. Zuri. Víctor Herrero, eskerrik asko.
Eta eskerrik asko eta de Felipe Pozuelo, por estar ahí, desde otro lado del teléfono. Muy bien. Y también vamos a agradecer ya de paso a José Ángel Lema. Hemos estado pues intentando contactar con él, pero bueno, a veces pues las tecnologías y estas cosas pues no nos dejan hacer todo lo que queremos. Besterik ez da, eskerrik asko zuei ere, entzulei, hemen Euskal Hezkuntzaren tarte honi eskainitako arretagatik, eta gogoratu datorren astean ere, hemen izango garela, Onda Baskaren sintonian, beste gai interesgarri baten inguruan solasaldia egiteko prest. Datorren aste arte, izan ongi, aio!